Bienvenidos a un nuevo episodio de La Hora Maker. Han pasado casi un año, 364 días desde que compartimos este espacio aquí en La Hora Maker y vuelvo hoy con mucha información, con muchas ganas, después de estar un tiempo muy ocupado, tanto que no he podido grabar ni un vídeo. He tenido un montón de vídeos a medias, pero hoy os traigo un resumen de cómo podemos hacer ya como si fuera 2026. Todo lo que ha pasado desde el último vídeo hasta hoy. Todas las herramientas os lo cuento en La Hora Maker. Vamos allá. Bueno, lo primero, antes de nada, daros las gracias a todos los que habéis preguntado, a los que teníais dudas de si seguía con vida, de si estaba bien, de si había pasado algo. Simplemente demasiado lío y demasiado poco tiempo, pasan demasiadas cosas en el mundo últimamente. Os vengo a traer una presentación hoy que preparé para una presentación dentro de Fab Academy sobre fabricación digital, IA y bueno, asentando un poco los fundamentos de cómo se podría utilizar la inteligencia artificial para trabajar con fabricación digital. Os dejaré el vídeo original por aquí abajo por si preferís la versión en inglés, pero aquí he traducido básicamente esto de inglés a español y os traigo pues la parte fundamental. Si estáis más interesados en Edge Computing o en modelos 3D, habrá dos vídeos que, bueno, hay dos participantes que hablaron sobre esos temas, pero aquí os vengo a traer lo fundamental. Vale, así que nada, vamos allá. Seguramente, si ahora os pregunto o que dejéis aquí, es el típico momento de pulsa la campanita, pero nunca lo hago, así que estáis usando algo, estáis usando ChatGPT, Gemini, Copilot, Cloud Code, no lo sé. Si es así, me lo podéis comentar, pero seguramente sí, porque en estos años, la verdad es que o en este último año hay muchísimas más herramientas, hay muchísimo más contenido y lo que os voy a contar aquí es un resumen rápido. Da la casualidad que entrando a YouTube he visto que hay vídeos como súper detallados, paso a paso. Está MoureDev ahí con un montón de gente que está hablando de developers IA. Si necesitas una cosa como muy de paso a paso, pues te animo a que veas el vídeo, aunque como digo, yo no lo he visto, sé que está por ahí. De hecho lo están publicando ahora. El caso, si quieres un resumen rápido, menos de media hora, de cómo se hace IA en este año, voy a ello. Bueno, ¿de qué voy a hablar fundamentalmente aquí? De IA generativa, de modelos de lenguaje que podemos utilizar para programar, para hacer nuestros proyectos, para hacer nuestros, en general, para cualquier cosa que requiera generar texto, imagen, vídeo, pero me voy a centrar sobre todo en la parte de programar y en la parte de modelos de lenguaje, que es donde he estado este año a pico y pala, ¿vale? Cuando hablamos de modelo, ¿qué es un modelo? Si aterrizáis de nuevo en el mundo de la IA y decís, bueno, esto de los modelos, ¿a qué nos referimos? Pues básicamente un modelo es una red neuronal que se entrena con un montón de datos de entrada, millones de documentos por una parte y que por el otro lado nos genera texto. ¿Cómo nos genera texto? Pues se lee lo que le ponemos en la imagen, o sea, en la imagen, en la entrada y a partir de ahí nos va a generar una salida, ¿vale? Así es como funcionan básicamente todos estos modelos. Tenemos unas entradas, entrenamos una red neuronal con unos pesos, de tal forma que en esos pesos de la red se queda codificado parte del corpus de entrenamiento y una vez que tenemos esta red desplegada, que se puede llamar GPT-4, que se puede llamar Gemini 3.1 o cualquier otro modelo, pues cuando yo le meto una frase en la entrada me va a generar contenido a la salida. Muchos de los modelos fundacionales iniciales lo único que hacían era predecir cuál era la siguiente palabra, ¿vale? Pero lo general es que nos encontremos con estos modelos hoy en día en un modo chat, en el que le mandamos preguntas como si fuera a una persona y nos responde pues lo que le parezca. O más bien lo que estadísticamente tenga sentido en base a lo que le hemos puesto en la entrada, ¿vale? Aquí es importante tener en cuenta que hay modelos cerrados y modelos abiertos. Por modelos cerrados o modelos propietarios son aquellos que accedemos normalmente como servicio, tenemos una API, tenemos una suscripción mensual y pues te ofrecen el acceso rápido a estos modelos para que tú no tengas que tener un ordenador muy potente, ¿vale? De los más populares hoy en día, bueno, el GPT 4.0, eso ya lo van a quitar porque ya justo que lo descontinúan ahora. Ahora estamos, a la fecha que estamos publicando este vídeo, en GPT 5.4, Cloud Sonnet o Cloud Opus 4.6 de la Anthropic y Gemini 3.1 Pro de Google, ¿vale? Habrá más modelos, ahora todo el mundo está sacando modelos, pero los principales yo diría que son estos tres. La cosa es que
nosotros no podemos ver cuáles son los pesos de esos modelos, ni sabemos el tamaño, y pues nos dan por lo general un resultado espectacular, pero también están normalmente en la otra parte del mundo, en un data center masivo, y bueno, pues si de repente se cae, pues nos quedamos sin acceso, o si de repente sube la suscripción, pues nos tenemos que apañar, o si restringe los términos de uso para que lo usemos para una cosa o para la otra, nos encontramos con que, bueno, pues a lo mejor ya no nos compensa o no nos interesa. La ventaja, no tenemos que invertir nada en ponerlo en marcha. Nos suscribimos y listo. Ahora bien, también hay otros modelos que se denominan modelos de pesos abiertos o de código abierto, y en estos modelos, por lo general, podemos encontrar en Hugging Face lo que serían los pesos, o en algún programa que use estos pesos. Y esto significa que los podemos descargar en nuestro ordenador, en nuestro equipo, y ejecutarlos todo el tiempo que queramos, sin restricciones en cuanto a cuánto consumimos. No tenemos, por ejemplo, los modelos propietarios, si estamos haciendo muchísimo uso, muchísimas llamadas, pues nos pueden decir, no, te tienes que esperar hasta X horas o te tienes que esperar hasta mañana. Y normalmente hay distintos niveles. Si quieres acceder más, tienes que pagar más. Aquí en los modelos abiertos, en función de los pesos, vas a requerir un hardware que sea más potente, vas a requerir una tarjeta, una GPU, pero van a correr en tus equipos. Hay modelos específicos, como puede ser este de Qwen, que han sacado la versión 3.5 desde que preparé estas diapositivas. Modelos de DeepSeek. Ahí está Mistral también, que es una empresa europea. Y como os digo, hay modelos prácticamente para cada caso de uso. Por lo general, los modelos abiertos no funcionan tan bien como los modelos propietarios, también porque no tienen el mismo tamaño. Los modelos propietarios tienen un tamaño brutal, están muy optimizados para correr en tarjetas muy grandes, sin embargo los pequeños no. Bien, si queréis ejecutar modelos locales, tengo vídeos antiguos sobre Oyama, sobre LM Studio y sobre Open WebGUI. Yo ahora mismo estoy utilizando fundamentalmente Oyama y LM Studio. De los últimos vídeos, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues Oyama antes era una aplicación de escritorio muy pequeñita, de escritorio digo, era una aplicación de línea de comandos que te bajaba los modelos y ya está. Ahora tiene una aplicación de escritorio donde tú le puedes poner las conversaciones, puedes elegir los modelos, y tiene una integración con cloud. Eso significa que si quieres correr un modelo grande y en tu máquina no lo puedes correr, puedes pagar también una suscripción y puedes lanzar el modelo grande en remoto. Esto antes no existía. Para mí lo más interesante de Oyama hoy en día es que es compatible con el API de Anthropic. Y esto significa que si estás utilizando una herramienta que requiere utilizar cloud, los modelos de cloud, pues puedes coger y en vez de donde pone cloud, lo quitas y pones tu modelo, por ejemplo, de Qwen 3 Coder, y debería funcionar. ¿Va a funcionar igual de bien? Posiblemente no, pero funcionará. Y en el caso del LM Studio es muy interesante porque la herramienta antes estaba limitada para usos no comerciales, no tiene el código disponible, pero ya permiten que la utilices para cualquier cosa. Es el cliente quizá más fácil, el más sencillo. Te puedes bajar un montón de modelos desde la propia interfaz. Bueno, es para mí ahora mismo la herramienta más cómoda para trabajar, y tiene un montón de integraciones también, tanto para trabajar de desarrollador como para acceder a otros servicios. Así que, bueno, este es bastante interesante. Si queréis probar herramientas de generación de imagen, de generación de audio, de vídeo, etcétera, tenéis Pinocchio, el dominio lo tenéis aquí abajo, y ahí podéis probar todos estos modelos. Bien, hemos hablado de los modelos grandes y los modelos los modelos propietarios que son más grandes. Los modelos de pesos abiertos normalmente son más pequeños, y una cosa que se está haciendo mucho es destilar conocimiento, y esto significa que utilizamos un modelo grande para generar pares de preguntas y respuestas, para generar hilos de razonamiento, para generar información, y luego cogemos el modelo pequeño y lo ajustamos para intentar incorporar ese conocimiento. Según el campo en el que estéis trabajando, pues puede ser que con un modelo grande hagáis unas preguntas y respuestas o un corpus de entrenamiento interesante, y luego lo podáis llevar a un modelo pequeño. Hay modelos pequeños que funcionan muy bien, y yo creo que de los que ahora mismo destacan más, estos de Qwen 3, GPT-OSS. Si queréis buscar cómo se hace este proceso, hay una herramienta que se llama unsloth.ai que sirve para hacer
Fine Tuning. Podéis buscar también por LoRa, PFT, que es Parameter Efficient Fine Tuning. Buscáis por estas palabras clave y encontraréis un montón de información. ¿Qué ocurre y cuál es el problema de estos modelos? Pues que los modelos grandes y los modelos abiertos y los cerrados, todos en general, consumen una barbaridad de recursos para funcionar, para entrenarse sobre todo, pero para funcionar también. Entonces, cuanto menor sea el modelo que nos da el rendimiento que necesitamos, pues menos gasto, menos consumo, menos calentamiento, en general, menos de todo. Pero la arquitectura Transformers, que es la que se utiliza en muchos de estos modelos, escala mal cuando el contexto crece mucho. Eso significa que si le metemos 300.000 documentos a unas conversaciones de 4 días e intentamos que el modelo se mantenga estable, vamos a ver que va a consumir mucho más, va a tardar más, digamos que el rendimiento se degrada. Y como podéis ver en la diapositiva, si duplicamos el contexto vamos a cuadruplicar los costes y según lo vamos haciendo crecer va a ser peor, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues que tendríamos que hacer todo lo posible por cuando estemos trabajando con un modelo, utilizar la versión menor que nos funcionara. Si nos funciona bien, pues el modelo mediano mejor que el modelo grande. Ya los propios fabricantes, cuando te ofrecen el acceso, si quieres hacer un consumo muy intensivo, te van a cobrar un plus. Pero incluso los modelos locales, pues un modelo mediano te puede estar sacando 20, 30 tokens por segundo y a lo mejor te es un modelo muy grande y te saca 2. Entonces vas a tardar 10 veces más. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que todos estos modelos, hemos hablado de los pesos de la red neuronal, codifican una información. ¿Vale? Y codifican esta información de forma estática. No podemos añadir un conocimiento nuevo, una cosita nueva. ¿Vale? Lo entrenamos respecto a todo el corpus de entrenamiento. ¿Y esto qué hace? Pues que cuando vais a buscar un modelo dice, este modelo ha sido entrenado con contenido hasta tal fecha. Bueno, eso significa que cualquier cosa que es posterior no va a estar dentro de los pesos o del conocimiento que hay codificado dentro de estas relaciones del modelo. ¿Vale? ¿Y esto qué implica? Pues que todos los fabricantes están intentando sacar versiones continuamente para sacar la versión más reciente, para mejorar el rendimiento, para que no haya alucinaciones, que son estas veces en las que el modelo saca lo que no toca. Pero en cualquier caso, no tenemos mecanismos ahora mismo para ventana de contexto infinita. Hay arquitecturas alternativas a Transformer, hay gente que está investigando con Mamba, con otras arquitecturas donde no tenemos esta limitación, pero de momento casi todo lo que vais a encontrar, si le metéis mucho, pues mal. Entonces, ¿cómo podemos superar estas limitaciones? Pues hay varias formas, algunas ya las hemos comentado. Pues podemos hacer directamente darle ejemplos en el prompt y esto se llama in-context learning o aprendizaje en contexto. Es decir, te voy a dar un ejemplo y te voy a decir, dada esta reseña de la tienda de un producto, esta es positiva, esta es negativa y esta es neutral. Y ahora que te he dado este ejemplo o estos distintos ejemplos, aplícalo a este siguiente campo. Parte de estos modelos que hablábamos antes, propietarios, tienen ventanas de contexto enormes, de 10 millones, el que más llama 4 a 1 millón, por ejemplo, Gemini o Cloud o cualquiera de estos que están ahora mismo en 200.000, 250.000 tokens, ¿vale? Hay Qwen 3 que llega a 250.000, Cloud, Gemini 3 también 200.000, pero estamos limitados a lo que nos entra en este contexto, ¿vale? En lo que le podemos pasar como información de contexto a nuestro modelo de lenguaje. Entonces, bueno, esto tiene sus limitaciones. Si queremos, por ejemplo, también no solo que haga contenido en base a ejemplos, sino que nos genere respuestas con temas más actuales, con temas más presentes, pues lo que necesitamos es darle de alguna forma ese contenido. Por lo general, esto se hace utilizando RAG, que básicamente es Retrieval Augmented Generation. Tenemos un vídeo sobre RAG donde explicamos el concepto, pero la idea es que mi contenido nuevo va a estar en una parte concreta y le voy a dar acceso a esa parte concreta. En los últimos meses, prácticamente todas las herramientas que utilizamos de línea de comando, todas las herramientas que estamos utilizando, nos van a ofrecer búsqueda a través de la web. Esto a veces aparece como web grounding. Esto significa que antes de darte la respuesta va a verificar en internet si es correcto o no, o simplemente puede hacer una búsqueda web y resumírtela, ¿vale? Así que ponemos RAG, pero también podríamos tener herramientas web. Bien,
¿Cuál es la tercera opción para hacer cambios sobre nuestro modelo sin tener que reentrenar de cero? Pues fine tuning. El fine tuning es una forma de hacer un ajuste fino donde yo le voy a dar mi conjunto a mi LLM, a los pesos del LLM. Voy a tener mi dataset y voy a aplicar una serie de fórmulas, un reentrenamiento de muy pocas capas en algunos casos, o simplemente un adaptador sobre el modelo base que nos va a permitir ajustar el rendimiento de ese modelo en base a nuestro conjunto de datos. Esto nos puede servir, por ejemplo, para especializarlo para un dominio, para que nos saque las salidas de una forma concreta, etcétera, ¿vale? Casi todos los modelos también tienen ya capacidades para generar salidas estructuradas, por ejemplo, si queremos trabajar con JSON. Bueno, tenemos un montón de cosas que ya existen. Si queréis ver un ejemplo desarrollado con código abierto y que está 100% disponible, pues en el GitHub de Laura Maker tenéis FabRag, que es un ejemplo de sistema de Retrieval Augmented Generation para generar respuestas en base a los estudiantes de esta red de Fab Academy, donde la gente viene a aprender fabricación digital, impresión 3D, corte con láser. Bueno, pues para cada una de esas sesiones, Adam Stone recogió dentro de todo el contenido de las lecciones y de todo lo que han hecho todos los alumnos, cuáles eran los más referenciados. Y todo esto pues lo hemos descargado, preservando la autoría de los contenidos, y lo tenéis disponible ahí dentro de la página de FabRag, ¿vale? Hasta aquí casi todo lo que he contado lo había contado en vídeos anteriores de Laura Maker. Ahora voy con la parte, si llegáis aquí, estamos en el minuto 15 del vídeo, os voy a contar cómo podemos hacer IA ahora en el año 2026. Vale. Bueno, ¿qué intentamos hacer hace un par de años? Voy a intentar crear el prompt perfecto. Eres un experto en programación en Python que tiene mucho conocimiento de pandas para hacer un análisis de no sé qué, o eres un experto en extracción de texto y vas a ser súper riguroso. Muy bien, eso ya está pasado. Esto ya está pasado. Sigue teniendo sentido hacer prompts que no sean horribles, ¿vale? Pero esta idea de intentar afinar siempre el prompt para que nos saliera justo, bueno, primero lo que ha pasado es que los modelos son bastante más listos que hace 2 años y detectan bastante bien las intenciones con mucho menos texto. Hay muchas cosas que antes que había que decir que hoy en día es que no nos hace falta para nada, ¿vale? Entonces esto, primera cuestión. ¿Qué ocurre también? Que teníamos en 2023 ventanas de contexto de 4.000 tokens, ¿vale? 4.000 tokens, bueno, 5.000 palabras, a lo mejor, o más o menos, depende de los idiomas también. Hoy en día los modelos casi todos vienen con 128.000, 200.000, 32.000, alguno pequeño, pero ya estamos hablando de un tamaño importante, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Que tenemos mucho más espacio para que nuestro modelo de lenguaje tenga información. Se entiende muy bien en esta diapositiva que creó la gente de Anthropic. Cuando estamos haciendo prompts, estamos haciendo esto: personalizar el prompt del sistema, el mensaje del sistema, y directamente pedirles que nos generara la información, ¿vale? Si os fijáis en la derecha, estamos viendo Context Engineering for Agents. Hemos hablado de agentes también, que justo se están poniendo súper de moda hacía 1 año y medio, ¿vale? La idea es que dentro de todo lo que yo le voy a poder dar a mi modelo de lenguaje, tengo que elegir lo que es relevante para que me genere la respuesta, ¿vale? Y aquí podemos tener partes de documentos, podemos tener un fichero de memoria, que son cosas que el modelo de lenguaje ha aprendido en interacciones previas, podemos tener instrucciones, podemos apuntarle a nuestra wiki interna o a nuestras notas, ¿vale? Y con toda esa información y con toda esa mezcla, nuestro agente va a poder decidir o responder o llamar a herramientas para hacer esa cuestión. Por ejemplo, sabemos que los LLM trabajan muy bien con texto, no trabajan tan bien con matemáticas, y si le pido que haga un cálculo, es muy posible que no lo haga bien, que directamente se lo invente. ¿Cuánto es 7 más 8? Bueno, pues 7 más 8 lo habrá visto cientos de veces. Pero si es una cosa ya que no es tan habitual, se lo va a inventar, ¿vale? Pero podría tener una herramienta que fuera una calculadora o algo que sume, a la que llame, detectando que el tipo de petición que viene requiere un cálculo numérico y que tiene una herramienta que le permite hacer cálculo numérico de forma predecible. Eso básicamente es el modelo de lenguaje el que decide qué herramienta utilizar en base a las herramientas que tiene visible.
Y voy a anticipar aquí un poco que el resumen de este último año es que necesitamos tener la suficiente habilidad para ofrecer en el contexto del modelo de lenguaje la información necesaria. Pero os diré ahora cómo se está haciendo. Bueno, el último año también se puso de moda el tema de los MCPs y las skills y las cosas interoperables y los agentes y demás. Pero al final lo que ha quedado, una de las cosas que ha quedado que es más interesante son las skills. ¿Vale? Y diréis, ¿qué son las skills? ¿Tiene sentido? Esto no me suena de nada. Si lo queréis ver, hay en skills.io. Esto lo publicó Anthropic en su momento también. Pero básicamente es una propuesta para cuando yo tengo una tarea que voy a realizar en varias ocasiones, lo voy a codificar como una skill. Y la skill es muy fácil. Yo cojo donde tengo mi proyecto, me creo la carpeta, por ejemplo, si es una carpeta, estoy usando cloud, pues normalmente es .cloud, si estoy usando cursor es .cursor, o el directorio de la aplicación donde esté el proyecto, y por debajo tengo una carpeta skills. Y dentro de esas skills voy a generar una carpeta por cada una de las habilidades. Estas habilidades nos van a aparecer normalmente como comandos en nuestra aplicación. Voy a poder hacer, por ejemplo, /, hacer resumen. Y entonces por debajo el / hacer resumen va a tener un fichero que se llama skill.md donde defino de forma repetible y de forma clara en qué consiste hacer un resumen. De tal forma que cuando le diga toma este texto / hacer resumen, pum, él ya sabe que tiene que coger el texto, que tiene que hacer un resumen, que la longitud es tanto, que tal. Estoy codificando cosas que hago habitualmente como comandos. Lo más interesante de estas skills es que diréis, bueno, pues esto es un fichero de texto, o sea, es que esto es una chorrada. Bueno, en cierto punto es una chorrada. Pero lo más útil de toda la parte de skills es que dentro del mismo repositorio puedo tener también documentación de referencia, pero también puedo tener scripts y puedo dar permisos para que una skill, una de estas skills, por ejemplo, me ejecute un script y haga alguna tarea. Por ejemplo, en este caso que vemos, podríamos tener una skill que llama a la cortadora láser, prepara el fichero y llama al script que lanza la tarea por debajo para que llegue a la cortadora láser. Yo tengo, por ejemplo, una skill que coge y me hace un PDF directamente de un fichero Markdown. Y dirá, ¿y eso qué tiene? Pues quizá por debajo el script sea un fichero Shell o un fichero Python que tenga Pandoc. Bueno, pues en vez de acordarme si es Pandoc 27 y en vez de pedirle al modelo de lenguaje que cada vez que lo va a ejecutar lo vuelva a hacer, yo lo que le digo es no. Cuando tengas que hacer un fichero de tipo esto, cógete y ejecuta este script, ¿vale? Esto lo hacen los LLMs muy bien, ¿vale? Otra cosa que ha tenido muchísimo tirón este último año y que ya son también estándar requete abierto es MCP, Model Context Protocol, el protocolo para modelar lo que aparece en el contexto. Se liberó como estándar abierto por parte de Anthropic y ya lo soporta básicamente todo el mundo. La idea, tengo el LLM que tiene el conocimiento limitado hasta una fecha, que no tiene acceso a herramientas, que cada vez que tengo que darle acceso a algo me lo tengo que reinventar y dijeron, no, esto es un horror. Lo que hay que hacer es, tú tienes tu LLM, lo estás ejecutando en Cursor, Cloud Code, Visual Studio, lo que sea. Bien, pues yo te voy a permitir conectar utilizando un protocolo estandarizado con una serie de herramientas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esto? Pues básicamente desde nuestro entorno de desarrollo vamos a poder llamar a APIs, vamos a poder acceder a bases de datos, vamos a poder acceder a navegadores web. Hay prácticamente, hay un chiste en los últimos años de que hay más servidores MCP que usuarios de MCP. Es verdad, lo compro ahora mismo. Pero hay muchos MCPs muy útiles. Por ejemplo, tenemos, en el caso de la fabricación digital, alguien se curró un MCP para Blender, hay para FreeCAD, hay para Inkscape, hay para Git. Oye, que no me acuerdo del comando de Git. Bueno, pues hay un MCP para interactuar con Git, hay para Docker, hay para casi todo, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues la idea es que nosotros interactuamos con nuestro ordenador en lenguaje natural y la herramienta con la que estamos interactuando, que como os digo puede ser Visual Studio Code, utiliza este protocolo MCP, o más bien el modelo de lenguaje con el que estamos interactuando en esta herramienta tiene capacidad para llamar a este servidor MCP. Y este servidor MCP le va a ofrecer una serie de herramientas que pueden ser crear un nuevo lienzo, rotar la vista,
hacer una captura de pantalla de la aplicación. Y a través del análisis que voy a hacer, o que más bien el LLM va a hacer visualmente de lo que está sucediendo en Blender, puede controlar la aplicación. Puede hacer clic aquí, puede hacer clic allá, puede venirse a un botón, puede ampliar la vista, puede cambiar, puede rotar, ¿vale? Cuanto más funcionalidad tenga el MCP, más fácil será manejar la aplicación. Pero si tenemos muchísimas herramientas, va a llegar un momento en el que se nos va a liar también nuestro gran modelo de lenguaje. Podéis encontrar en el repositorio de Laura Maker también un experimento que preparé justo para esta clase de una herramienta que se llama Mods, que se utiliza para manejar todas las máquinas de los Fab Labs, corte láser, CNC, impresión 3D no hay mucho, pero corte con vinilo, etcétera. Bueno, pues todas esas máquinas, Neil Gershenfeld, que es este profesor de MIT, que organiza el curso de Fab Academy, dijo, yo voy a hacer una herramienta modular en la que puedo coger una imagen, rotarla, escalarla, cambiarla y luego hacerlo para que se funcione con cualquier máquina de los laboratorios de fabricación digital. Y dije yo, ¿y si pudiéramos controlar esa herramienta con MCP? Bueno, pues ya hay un servidor MCP ahora mismo que nos permite, a través del lenguaje natural, decirle, quiero que me coges este fichero STL y que me lo prepares para una máquina CNC tipo Shopbot en tamaño 150. Y Cloud Code va a coger, va a abrir el navegador, va a abrir mods, va a mirar el catálogo de las herramientas que tiene, va a ver si hay alguna que encaja, va a cambiar los parámetros y va a hacer lo que le estás diciendo. ¿Vale? Esto hace 1 año y medio. Esto, yo estuve pensando cuando estuve en el encuentro de Fab Labs en Praga el año pasado, dije, esto tiene todo el sentido del mundo, no lo puedo hacer. Estuve hablando ahí con toda la gente que tenía idea de esta parte del mods o los MCPs. A todos les sonaba chino. En un par de días, utilizando Cloud Code, Opus 4.6 y lo que hay aquí, pues ahí lo tenéis en el repositorio por si lo queréis probar, ¿vale? Hay un montón de herramientas, maneja el navegador a través de Playwright, pero bueno, si tenéis curiosidad, aquí tenéis la URL y yo creo que merece la pena darle un ojo para que funcione. Vale, así que una buena cuestión es, vale, me mola esto de los MCPs, ¿cómo puedo acceder a un MCP? ¿Esto dónde se configura? ¿Dónde se ejecuta? Bueno, pues yo este año lo que he estado utilizando más, tanto en casa como en el trabajo, es Cursor. Es una herramienta basada en VS Code y que permite, pues, te da sugerencias, te permite elegir entre varios modelos y la idea es que es capaz de obtener información sobre la carpeta en la que estás trabajando de forma dinámica, ¿vale? Tenéis como hay un mini RAG. Aquí se da un patrón que, como digo, yo usando desde el año pasado, que me parece natural y que los de Cursor lo acaban de sacar como Marketplace. Ahora tienes el Marketplace de Cursor, pero que la idea, a mí, bueno, la idea si la ves es bastante clara. Puedes utilizar un servidor MCP para controlar algo remoto, pero necesitas darle contexto a tu LLM para que sepa qué hacer, ¿vale? Y eso, por lo general, yo lo estoy resolviendo a través de una skill. Si necesito hacer una base de datos, la ejecución y la información la puedo obtener, digamos, por fuerza bruta, diciendo al LLM, mírate las tablas que hay, mírate los datos, pero eso no tiene sentido. Lo suyo es que yo le dé instrucciones a mis agentes, a mi modelo, y diga, te vas a conectar a la base de datos de equipamiento del lab y quiero que mires dentro del equipamiento del lab los tipos de máquina que hay, que están aquí o esto que está acá. Es decir, le puedo dar mucho contexto y eso lo que va a hacer es que gastemos menos token porque no va a necesitar explorar desde cero. Va a poderlo hacer de forma fácil. Otra herramienta que está teniendo muchísimo éxito y que os digo que funciona muy, muy bien es Cloud Code, que es una herramienta de línea de comandos en la que podéis interactuar con los modelos de Anthropic y que está pensada para el desarrollo. ¿Vale? Mola, funciona bien. A ver si puedo haceros una demostración, pero no es muy barata. ¿Vale? Tienes el plan de 20 euros al mes que te deja más o menos editar código 1 hora de cada 5. El modo Max, que te permite, pues sí, trabajar prácticamente de continuo
24 horas al día, pero con limitaciones mensuales desconocidas. A lo mejor en algún momento te dice, se te han acabado los tokens hasta la semana que viene, se acabó. Y luego tienes un plan Team de 200 euros al mes, que es para si lo vas a usar muchísimo y te da muchísimo rendimiento. Pero hay que estar ahí, ¿vale? Está más pensado para flujos de agentes automáticos, para lanzar tareas, ¿vale? Y según qué cosa, pues podéis hacerlo más en un sitio o en otra. Por ejemplo, a mí me funciona muy bien en Cursor cuando tengo que trabajar con 3 o 4 repositorios a la vez, visualmente poder decirle, mírate este código de aquí, cámbialo en base a esto, pero no te olvides de actualizar la documentación allá. Bueno, pues todo eso se hace desde mi punto de vista más visual e intuitivo con Cursor que con Cloud Code. Y en Cursor tenéis la ventaja de que podéis lanzar la misma pregunta a varios modelos y comparar, ¿vale? Y eso en Cloud Code pues no. Pero para mí lo que más me ha cambiado la forma de entender los desarrollos ha sido una cosa que se llama diseño y desarrollo basado en especificaciones, que consiste básicamente en utilizar un proceso estructurado para hacer cambios sobre el código, ¿vale? Sabéis que en los LLM por lo general funcionan bien, pero a veces pues se les va la olla, te reescriben cosas, te cambian lo que les apetece, ¿vale? Para evitar esto, hay un par de proyectos como son SpecKit y OpenSpec que proponen trabajar con diseño basado en especificaciones. Y básicamente lo que tú haces es que defines cuáles son los requisitos de lo que quieres hacer, puedes proponer los ejemplos, los casos límites, etcétera. Y una vez que lo tienes listo le dices a la gente, oye, ejecútame la especificación, o sea, ejecútame lo que pone en la especificación hasta que el resultado sea igual a esto. ¿Que no te da el resultado? Pues puedes volver atrás y puedes iterar sobre la especificación. Puedes ver, es que se me olvidó añadir esto. Una vez que tienes el cambio hecho y aplicado, tu especificación de cómo funciona esa aplicación se actualiza en base a los cambios que se han realizado. Y esto es muy interesante porque esto es lo que te permite saber lo que está pasando, saber lo que se está haciendo, saber que, vale, que va por donde corresponde, ¿no? ¿Cómo es un flujo de trabajo? Pues entras en un repositorio, vas a Cloud Code, le escribes este comando /opsxnew y te dice, ¿qué cambio quieres hacer? Tú le dices, no, es que quiero añadir que, no sé, cualquier cosa. Quiero añadir una funcionalidad para poder renderizar ficheros STL en mi navegador. Y dice, muy bien. Y él te empieza a preguntar, bueno, pues vamos a planificar esto, ¿vale? Bueno, pues la primera fase es la planificación. ¿Qué quiero hacer? Ahí le tengo que proponer cuáles son mis requisitos. Sí. Y esto lo podemos hacer de forma interactiva con un comando que tengo en OpenSpec que se llama Explore y le dices, oye, quiero explorar este problema o esta fase más detenimiento. Te busca información, te propone alternativas y dices, oye, me gusta esta, ¿vale? Una vez que lo tienes, pasas a la parte ya de diseño, de cómo lo vas a implementar, cuáles son los componentes que vas a utilizar, toda esta parte. Y luego diseñas ya lo que serían las tareas. Aquí en una especificación normal, pues te pueden salir 5, 10, 15, 20 tareas. Cuando estás en todos estos pasos, tú puedes revisar lo que vas escribiendo. Estos son ficheros Markdown. El cambio tiene un formato específico. Si pasa esto, entonces esto. Cuando el usuario... Son como las clásicas historias de usuario, ¿vale? Una vez que yo lo tengo ya bien definido, lo puedo aplicar, hago /apply y una vez que lo tengo aplicado, el agente se pone y 1, 2, 3, 4 hasta 30, las tareas que sean, ¿vale? Cuando he acabado con esto, ¿qué hago? Sincronizo el cambio que acabo de hacer con mi especificación base, de forma que la especificación actual es lo que está hecho en el repositorio. Esto nos ahorra un montón de incongruencias, un montón de cosas que le tienes que decir una y otra vez al modelo de lenguaje. Esto ya, maravilla. ¿Y con qué funciona esto? Por lo general muy bien, pues con agentes. Y los agentes pues son el LMs que realizan estas acciones de forma autónoma. Os está hablando de diseño basado en especificaciones y podéis pensar, vale, pero esto es solo para hacer código. Es que casi OpenSpec soporta esquemas personalizados. Así que si hay alguna tarea que hay que realizar de una forma concreta, me puedo planificar esas habilidades y puedo hacer que la gente vaya cumpliendo los pasos
de forma más o menos autónoma, pero guiada, ¿vale? ¿Qué ocurre si necesito que un agente hable con otra gente? Bueno, pues también se liberó un estándar que se llama A2A, que lo comenzó Google, ahora depende de Linux Foundation, ¿vale? Y nos va a permitir conectar distintos agentes. ¿Y esto qué significa? Pues si ves el ejemplo, yo puedo tener un agente que diseña en 3D, pero lo quiero mandar a la impresora 3D, entonces puedo directamente comunicar desde un agente hasta otro agente que llama el slicer para laminar el diseño, pero este a su vez puede llamar a otro agente que llame al software de la impresora 3D para imprimirlo, y puede a la vez llamar a un agente que tenga capacidad de visión para que supervise si se está haciendo bien o no esa impresión 3D. ¿Vale? Esta es la idea de que tenemos LLMs y agentes que pueden tener cierta autonomía. ¿Vale? Hay muchos modelos para todo tipo de tareas, desde texto, imagen, vídeo, y como os digo, Pinocchio es una buena opción si queréis probarlos, por lo menos los que están disponibles con pesos abiertos, pero también hay una página que es Hugging Face, que ya conocéis, donde hay prácticamente modelos para todo. Hay modelos para texto a habla, para dictarle las especificaciones. Yo solo voy con el teléfono y voy dictando especificaciones y luego le pido que me las pase a limpio, ¿vale? Pues eso se puede hacer con modelos como Whisper y luego con un modelo de texto por encima, ¿vale? Y aquí un poco la reflexión final del vídeo, que yo creo que es a la conclusión que he llegado, es que estamos en un punto un poco raro en el que yo hablo aquí de los humanos como si fuéramos marcianos, pero en muchos casos con todos estos agentes de IA hace falta seguir usando la cabeza. Esto de que la gente funciona solo y tal, bueno, hay algunas aproximaciones donde la gente funciona solo. Quizá la más popular, si habéis buscado modo Ralph, por ahí es como una gente que empieza a iterar para resolver la tarea y él solo se inventa el tooling, pero por lo general lo que me ha funcionado mejor y lo que recomiendo es buscar en qué formas podéis dar el mayor feedback a través de los canales que son necesarios para que el LLM tenga la información necesaria para resolver la tarea. Os propongo un ejemplo. Si estáis haciendo una aplicación o una página web y queréis un look and feel concreto, ¿vale? Queréis que se vea de una forma, que cuando pulse aquí haga tal. El LLM puede acceder al contenido. El LLM puede ver los ficheros JavaScript, pero la IA no ve, o sea, no va a saber cómo se ve o no va a tener feedback tan específico si no se lo acabas dando tú. Tanto en Cursor como en Cloud Code, ahora mismo tú puedes directamente lanzar el navegador y pedirle a Cursor o a Cloud Code que tome capturas de pantalla y que vaya corrigiendo el diseño hasta que llegue a la versión final según tus instrucciones. Y esto acelera muchísimo los tiempos de resolución, acelera muchísimo la forma en la que se resuelven las cosas. Muchos de estos programas, por ejemplo Cursor, tiene un modo de depuración de errores, que tú le dices, me acaba de salir este error, ¿puedes ponerte con ello? Bueno, pues Cursor va a revisar el código, va a localizar dónde está el error, va a poner trazas específicas en esa parte para ver qué está pasando, va a pensar o a proponer una serie de hipótesis, porque pensar no se sabe, pero sí que propone una serie de hipótesis de cuál puede ser la causa raíz y va a empezar a iterar hasta que determine de todas las hipótesis que ha planteado si alguna de ellas es la causa. ¿Vale? ¿Aquí qué os va a pedir el LLM? Pues que veáis si el error se sigue reproduciendo o no y que tratéis de reproducirlo siguiendo instrucciones. Y a esto me refiero con darle feedback, porque el LLM no tiene capacidad para hacer un montón de cosas, pero en muchos casos, si somos capaces de darle la información que necesitaríamos nosotros u otra persona para resolver el problema, el LLM vuela. O sea, os digo que por lo menos con los modelos grandes nuevos, esto es una maravilla. Modelos como QGen 3.5 lo hacen demasiado bien. Bueno, y una cosa también que es interesante, ahora mismo hay muchísima gresca con si el Pentágono, que si Anthropic, que si qué está pasando con los derechos de autor, que hay en los últimos 3 meses ha pasado de todo. O sea, ha habido acuerdos entre OpenAI y Disney. Disney mete dinero en OpenAI y automáticamente demanda a Google porque está usando sus modelos de forma
fraudulenta o entrenados sobre datos sobre los que no tienen permiso, pero que también han usado, digo yo, los otros, si hasta hace 2 días no habían llegado a ese acuerdo, y el modelo mismo que hay hoy, ayer hacía Spider-Man y hoy hace Spider-Man, intuyo que se habrá entrenado con algo de datos de Spider-Man antes que eso. Bueno, pues hay todo tipo de luchas fratricidas con el tema de las licencias. Pero también hay muchas buenas oportunidades para explorar modelos con licencia MIT, con licencia Apache, modelos incluso que están entrenados con datasets conocidos. Tenemos Olmo, por ejemplo. Así que, bueno, tenemos la posibilidad de tener estos despliegues locales y de pensar cómo podemos utilizar esta IA como una herramienta, no porque vaya a hacer todo lo que vamos a hacer nosotros, por lo menos de momento. Y sobre todo porque creo que podemos sacarle mucho partido si nos centramos en este esquema que os comentaba antes, ¿vale? Tener una herramienta, nuestro Cursor, nuestro Cloud Code, nuestro Open Code, Deep Agents, hay miles de herramientas de tanto IDEs como herramientas de código. Esto nos va a permitir trabajar con skills. Las skills nos van a permitir codificar tareas que realizamos de una forma habitual con instrucciones en lenguaje natural, con lo cual solo podemos revisar, podemos ver si está haciendo lo que queremos o no. Podemos pedir al propio LLM que se dé feedback y que recoja cosas que han funcionado en estos ficheros de memoria. Y vamos a poder conectarle a herramientas externas a través de MCP o con otros agentes. Creo que con esto se pueden hacer muchas cosas. Espero poder contaros en breve mucho más, enseñaros ejemplos. Este es un resumen muy rápido, lo que he podido preparar con el tiempo que tengo ahora mismo. Espero que os resulte interesante. De nuevo, daros las gracias a la gente que habéis escrito durante este tiempo. Voy a ver si saco tiempo para responderos a todos. Y para la gente que saluda, de vez en cuando me encuentro gente que me saluda. Yo encantado siempre de saludar. Y nada, vamos a ver si conseguimos este año que viene publicar más vídeos y seguir trayéndoos ejemplos de cosas que se pueden hacer con IA, tanto modelos locales como agentes. Está toda la parte de OpenClaw. Ahora todo el mundo, este año todo el mundo se va a poner con esa idea de que la gente tiene que estar en tu casa, en tu infraestructura, para no sé qué. Lo vamos a ir viendo. Seguro que es interesante lo que viene por delante y espero que lo podamos compartir aquí todos en Hora Maker. Así que nada, nos vamos, nos vemos y yo a seguir corriendo como todos estos últimos días. Un saludo, pasarlo bien, aprender mucho, disfrutad y si os gusta algo, ya sabéis, podéis compartirlo con la gente que mejor os caiga o la que penséis que a lo mejor le puede aprovechar toda esta info mejor. ¿Vale? Nos vemos, chao.